Muy bien. Bueno, dice que ya mero se está grabando. Perfecto. Muy bien. Pues bienvenidos a este séptimo café académico universitario. El tema de hoy que vamos a tratar es el tema del trabajo y lo vamos a dividir en tres aspectos. El primer aspecto, yo voy a hablar de un aspecto mucho más amplio, que es el trabajo y el bien común. Y por otra parte, Nora e Israel nos van a compartir los datos concretos de la creación de empleos. Entonces, pues sin más, pues voy a empezar. Primero, ¿por qué lo voy a tratar de esta manera más amplia? De esta manera más amplia, porque yo creo que el trabajo tenemos que entenderlo de que no solamente se refiere a la producción, sino la repercusión que tiene dentro de la sociedad. Por eso, lo primero que quiero que mencionar, que el trabajo es un medio por el cual el hombre despliega sus actividades para lograr su realización. En ese sentido, pues puede existir que sea un trabajo remunerado o no remunerado de una manera muy amplia. Por eso, muchas veces se queda fuera de las concepciones modernas lo que es el trabajo doméstico e incluso el cuidado de los hijos, que es muy importante para crear la finalidad de la sociedad. Por otra parte, es bien importante reconocer que el trabajo, el primer trabajo que tiene cada hombre, que tenemos cada hombre, cada mujer, es la autoposesión, el autodominio de uno mismo. Si no existe esa posibilidad, no podemos, nos podemos quedar simplemente en lo externo. Entonces, en esa posesión y en ese autodominio, el hombre logra realizarse de una manera más plena. Ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Qué relación tiene el trabajo con el bien común? La estructura del bien común, según de una manera realista y clásica, el bien común requiere como necesidad que exista bienestar, que existan bienes, pero la necesidad no es finalidad, pero sin ello no se puede lograr las demás, por decir, las demás facetas del bien común que son mucho más amplias. En ese sentido, el bien común requiere de esos medios que son necesarios para lograr el bienestar. Pero para que exista un bienestar requiere de la prudencia política para que exista una justa distribución de esos bienes. El centro precisamente del bien común se realiza dentro de la justicia y de la paz, porque si no hay justicia y no puede haber paz. Y esa paz no tiene carácter de finalidad, aunque sea el corazón. La finalidad del bien común es lograr esos bienes culturales para lograr una mejor sociedad. Ahora, ¿qué relación tiene el bien común y la economía de una manera breve pero concreta? La economía trata precisamente de cómo lograr ese bienestar y hoy por hoy se pone un énfasis con respecto al capital y al trabajo. Entonces, es necesario tanto que exista capital como que exista trabajo, trabajo de una manera eficiente para que se cree riqueza. En ese sentido, hay tres condiciones que me parece, desde mi punto de vista, son indispensables. Primero es la confianza. Sin esa confianza no puede haber la inversión de ese capital para que exista, esa creación de riqueza, porque el dinero lo que más teme es precisamente la incertidumbre. Entonces, en el lograr esa confianza, juega un papel muy importante el gobierno y los particulares. En ese sentido, es indispensable que esa confianza se logre no solamente para crear más riqueza, sino para que se encamine de manera correcta, para que se creen empleos y se cree trabajo para que las personas puedan desarrollarse de manera plena, como decía en un principio, y ahí es muy importante tener en cuenta la justicia, pero repito, el trabajo como tal es mucho más amplio de algo que se restringe solamente a producción, pero sin bienestar, sin medios materiales, no se pueden lograr las siguientes etapas, las siguientes facetas, por ejemplo, del bien común, como son la justicia, que es el centro, la paz, que sin justicia no hay paz, y el bienestar que requiere la sociedad. Por mi parte, pues simplemente
mencionar que ahora van a hablar Nora a Israel y van a hablar precisamente de ese aspecto que es la necesidad de que exista empleo, como esa primera etapa. Pues adelante, adelante Nora. Adelante Israel, primero Israel, gracias. Es cierto, perdón. Bueno, muchas gracias. Les pido si me avisan si se escucha bien, si no para hacer algún ajuste aquí. Perfecto. Yo lo que quiero mostrarles, sí, muchas gracias. Yo lo que quiero mostrarles es hombre, un recuento rápido de pues, los datos de empleo que tenemos disponibles, ¿no? Sobre todo enfocándome en el tema del seguro social. Lo que ustedes ven ahí en esa gráfica, si se alcanza a ver, es, digamos, el ciclo natural de la economía mexicana de crear empleo. Entonces, ustedes saben que hay momentos en los que las empresas contratan y hay momentos en los que las empresas piden, etcétera, ¿no? O sea, es normal, o sea, tenemos un ciclo natural. De hecho, yo les pongo datos desde el 17, entonces vean cómo la cifra anual de empleo se va formando en la medida en que van pasando los meses, ¿no? Entonces llegamos a diciembre y hacemos este corte, indicando que vamos a iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Otro enero, otro febrero. Entonces quisiéramos que esa montaña que se forma, pues fuera cada vez más alta, porque es la economía formal, son empleos de mejor calidad, son los de trabajadores que tienen derecho a seguridad social, van a tener derecho a una pensión, tienen vacaciones, en fin. Si bien es cierto que sabemos que más de la mitad de la población no está en la formalidad, en alguna ocasión cuando visitando Eduardo Sojo, la UP, se le preguntaba por qué concentrarnos tanto en la parte formal de la economía si pues tiene tantos agujeros y no capta todo lo que es la economía mexicana, ¿no? Incluyendo el empleo, ¿no? Y él decía algo que pues no se me olvidó, es decir, creo que es la mejor defensa de decir, bueno, es lo mejor que hay, ¿verdad? Pero él decía, es que al centrarnos ahí, estamos viendo a lo mejorcito de nuestra economía. O sea, es lo mejor que tenemos y eso es lo que queremos que crezca, ¿verdad? Claro que la gente se va a resolver la vida de la mejor manera como pueda, pero al centrarnos en eso, en la parte formal y en la parte del PIB, pues entonces veremos lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, y vean, noten una cosa, noten esto que ustedes ven, es el ciclo para este año, ¿no? Ya no solamente ya se rompe esta formación de una nueva montañita, sino que de plano, bueno, pues no solamente salió muy chaparrita, sino que se colapsa, ¿no? Ya es números negativos. Y eso tiene que ver, pues, con los meses de marzo, abril y mayo, ¿verdad? En los que realmente ha sido una destrucción continua de empleo formal, ¿no? Y de cierre de empresas, lo cual es no solamente grave el que una persona se quede sin trabajo, sino aparte, otra vez, estás destruyendo trabajo del de mejor calidad, ¿no? Yo les estoy dando este dato, 843,000 empleos destruidos en el año. Eso, ¿por qué no llegamos ya al millón? Aunque en realidad ya se han destruido más de 1,000,000, porque en los meses de enero y febrero, noten aquí esta línea, sí hubo creación positiva de empleo. Es decir, más o menos, vean, estas series son la que corresponde al 2018, 19, 18, 17, ¿no? Entonces ahí iba el ciclo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que ya en el agregado ya tenemos una destrucción, digamos, acumulada de casi 850,000 empleos. Esto tomando el dato que dio el presidente. El presidente habló ayer de que en mayo, digo, no existe el dato oficial, pero que se perdieron 350,000 empleos. Y él lo ponía como un éxito, diciendo que, bueno, ya estamos perdiendo menos empleos, pero en realidad, pues es una tragedia. Y noten cómo más o menos México se había estacionado por ahí en una creación anual de unos 800,000 empleos anuales, formales. Pero noten lo que le pasa al país a partir precisamente de todo lo que es 2019. No sé si alcanzan a notar cómo empieza a haber un desliz continuo, ¿no? Estas son
empleos anuales. Entonces estoy midiendo mayo con mayo, junio con junio, así. Pero lo que es una constante, noten cómo esta caída, ¿no? O sea, hay una pendiente descendiente y es producto de lo que comentaba la vez pasada la doctora Nora en esta, pues el estancamiento económico, ¿no? Todo el año pasado. Entonces, no estábamos bien. Esto no es un fenómeno nada más de que nos llegó el coronavirus, sino que ya traíamos, pues, una caída sostenida en la creación de empleo formal. Incluso si son observadores, noten cómo en enero y febrero hay una pendiente todavía más pronunciada y ya en marzo, bueno, pues casi se vuelve una vertical, ¿no? ¡Pum! Entonces, es esto, ¿no? Es esta idea de que, uno, la economía mexicana, al menos en la parte formal, que tenía que ver con la inversión y lo que comentaba Carlos de la confianza, no estaba funcionando desde todo el año pasado y que realmente la crisis, el coronavirus, la pandemia y el cierre de la economía lo que ha hecho es destruir de manera muy acelerada el empleo. Ahora, alguien podría pensar, bueno, es la crisis, es la enfermedad, ha pasado en todo el mundo, es cierto, pero yo sí creo que muchos de estos empleos formales son consecuencia de un nulo programa de apoyo al empleo y a las empresas. Yo aquí se los pongo un poco incluso con tendencias. Vean ustedes la curvita, esta línea azul es la tendencia de creación de empleos que traíamos desde los últimos 3 años y eso se rompió a partir precisamente de septiembre, octubre del año antepasado, del 2018. Vean cómo la pendiente cambia. Esto es el presidente López Obrador. Esto sí es resultado de la acción concreta de su plan de política económica. Y esto es lo mismo, la no acción del gobierno más el efecto de la crisis del coronavirus, ¿no? Ya una pendiente completamente negativa. ¿Hasta dónde va a terminar la caída de empleos? Si yo continúo con esta proyección quitándole la velocidad de la destrucción, esperaríamos entonces que la destrucción estuviera entre 1,5 millones de empleos formales y 2 millones de empleos. El Banco Interamericano de Desarrollo hace un cálculo para México para este año y dice 2,5 millones de empleos. 22 millones las personas que perdieron trabajo, es cierto. Lo que no comenta es que en Estados Unidos el mercado laboral es muchísimo más flexible que el mexicano. Seguramente todos ustedes lo habrán escuchado, lo saben bien. En Estados Unidos despedir a una persona es rapidísimo y contratar a una persona también es rapidísimo. O sea, es un mercado tremendamente flexible y en México no. Despedir a una persona es caro, es complicado y lleva un montón de problemas. Es una decisión que las empresas se ven orilladas ya como última alternativa. Y así como se destruye el empleo en México, recuperarlo tarda muchísimo. Y es con lo que yo quería cerrar, ¿no? La tragedia de lo que pasa en el mercado del empleo formal, que claro que tiene que ver la enfermedad, 1, y 2, está asociado directamente a un nulo plan de acción o de respuesta o de alivio de parte del gobierno federal. Y por eso ese efecto será más profundo este año. Entonces, les agradezco su tiempo y sobre todo, bueno, pues su atención. Muchas gracias. Le paso la palabra a la doctora Nora. Gracias, Israel. Voy a presentar ahora yo. Entonces, no sé si se alcance ya a observar. Sí, ya se ve bien, Nora. Ok, estamos observando aquí del lado derecho la encuesta de expectativas de los especialistas del sector privado que realiza Banco de México, lo que esperaban para el 2018
en diciembre del 2018. Luego en noviembre, lo que esperaban para el 2019, lo que esperaban en febrero para el 2019 y una tremenda caída desde abril, ¿no? Producto del COVID, pero como bien dice Israel, ya en el sexenio de Andrés Manuel se habían deteriorado la confianza empresarial, las expectativas, y el COVID vino a darnos el golpe de gracia, ¿no? Aquí lo que me interesa a mí es que el PIB mide la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y si yo estoy satisfaciendo necesidades, sí es un indicador de bienestar social. El PIB sí es un indicador de bienestar social. No es un indicador de equidad, no es un indicador de igualdad, pero sí es un indicador de bienestar social en el sentido de que hay producción. Y las empresas, sin importar tamaño, son las que generan estos bienes y servicios a través del empleo, y el empleo y la ocupación es la principal fuente de ingresos de las familias mexicanas. De acuerdo con la ENIC, el 67.3% del ingreso de las familias es laboral, otro porcentaje serán transferencias, otro porcentaje será renta imputada, ¿no? Y otro porcentaje serán rendimientos de inversiones, que es mínimo. Entonces, como bien dice Israel, es más sencillo y menos costoso mantener los empleos que generar los empleos perdidos. Esto es el último dato de la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Los datos son impresionantes. Esta encuesta no solo mide lo que Israel ya habló, el empleo formal, sino mide todo tipo de ocupación, incluyendo la informalidad. Y el problema es que de marzo a abril, 12 millones de personas dejaron de participar en la fuerza laboral, 2 millones dentro del sector formal y 10 millones dentro del sector informal. La caída en la ocupación solo de marzo a abril fue del 20.8%, 36% perdieron el empleo de forma parcial o total y 50% estaba en las microempresas. Como dijimos hace ya algún tiempo, lo importante era rescatar a las microempresas porque son las que tienen el vínculo más directo con la pobreza. En las microempresas trabajan los trabajadores con menores habilidades, menores capacidades, menores conocimientos, menores prestaciones, menores salarios, y pues están siendo los más afectados. La tasa de participación económica cayó un 47.5%, que supondría las personas que participan dentro de la economía con su empleo o su ocupación, y las personas que desean trabajar más tiempo aumentó 11 millones tan solo en un mes. Son personas que buscan, que ya tienen un empleo y están buscando adicionalmente más horas de trabajo. La tasa de subocupación, que era 9.1% en marzo, pasa a ser 25.4% en abril, lo que es un incremento del 279%. Son personas que están trabajando menos de 8 horas diarias o que no tienen todas las prestaciones o que ganan menos de un salario mínimo. La población desocupada creció un 162% a 2.1 millones de personas, y la población no ocupada pero dispuesta a trabajar aumentó en 20 millones, ¿no? Un 24.5%. Por su parte, la informalidad laboral cayó 8%, pero porque los informales laborales pasaron a ser no económicamente activos. Son personas que ahorita están decepcionadas, están desilusionadas, no están buscando activamente trabajo, por eso entran en la población económicamente no activa, pero si les ofrecieran trabajo, lo tomarían. Y
La tasa de condiciones críticas de ocupación, que era del 23.9, 23.2 en marzo, solo en abril pasó a 34.8. Entonces, es no solo una terrible pérdida de empleo formal, es una terrible pérdida de ocupación dentro de la economía informal, y crear 2 millones de empleos en la peor crisis económica que estamos viviendo desde 1931 y sin aplicar una política correcta de generación de empleos y contracíclica para apoyar las fuentes de trabajo es prácticamente imposible. Estos son los empleos formales generados por año. En ningún año hemos logrado llegar al millón de empleos, ni en los años buenos de expansión hemos logrado llegar al millón de empleos, pues mucho menos en un año con una caída que probablemente llegue a 2 dígitos del Producto Interno Bruto. Estos son los 2 millones de nuevos empleos que dice Andrés Manuel que va a crear. No son empleos, son ocupaciones, ¿no? Hay que distinguir entre los empleos y las ocupaciones. Los empleos establecen una relación laboral, las ocupaciones no. Entonces, habla de empleos indirectos creados por los créditos para el Infonavit, pero los datos muestran que las personas no están solicitando créditos, mucho menos para adquirir una casa, no están solicitando créditos. Los que han estado solicitando créditos, y como ya lo estableció Carlos en otra plática, son las empresas, y las empresas que están solicitando créditos son las empresas grandes, no son ni las micro, ni las pequeñas, ni las medianas, sino las grandes empresas. Entonces es difícil pensar que estos empleos, de estos 970,000 empleos que se van a crear por créditos, van a ser posibles. Son totalmente ideológicos desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si podamos Muchas gracias, Nora. No sé si hay alguna pregunta de parte de las personas que nos acompañan. Pues al parecer todo estuvo muy claro, o no nos dimos a entender bien. No, yo creo que estuvo muy claro. Muy claro, sí. Sí. Pues yo vuelvo a subrayar, como dijimos la vez pasada, que es importante tener que la sociedad civil, la gente se tiene que dar cuenta de estos datos, porque a la hora de que la gente, de las personas, nos damos cuenta, y con datos y con educación, nos damos cuenta que la realidad lo es. Entonces, si no hay esta creación de empleos, desde mi punto de vista, se pone en riesgo no solo la justicia, sino también la paz. Y eso me preocupa mucho, porque la inconformidad, las cuestiones psicológicas de no tener una ocupación también son graves, ¿no? Y la Exacto. seguridad. Y Pues muy otra bien. cosa importante, ¿no? Que según se está combatiendo la pobreza con los subsidios que se están entregando, pero en términos reales la pobreza va a incrementar, y va a incrementar sustancialmente porque no existe una política clara de combate a la pobreza. No es lo mismo entregar una dádiva, un subsidio que mantenga cierta estabilidad emocional, que realmente resolver la pobreza empoderando a las personas o empoderando a las empresas para poder mantener las fuentes de ocupación y empleo. Sin duda. Muy bien. Israel, ¿algo más que agregar? Bueno, yo nada más quería hacer un comentario final. A mí me sorprende mucho, dado que el gobierno pretende manejar una imagen de cercanía con la población y de esto. Me sorprende mucho la frialdad con la que hablan de los números de la gente que pierde su trabajo. O sea, hablan
un empatía ni nada. Me da la impresión que es muy parecido a lo que hacen de personas que mueren por el virus. O sea, dan los números, hacen ajustes a la alza, pero no hay ningún, no sé, o sea, me asusta un poco ver cómo nada más dicen, pues en menos 350,000 personas, menos que los 550,000, pero como si fueran, hay gente, hay familias que efectivamente la están pasando muy mal y no hay nada, para ellos no hay nada, para las empresas no hay nada, para el trabajador formal no hay nada. En fin, ¿no? Ahí hay un problema también hasta de cómo comunicar las cosas, pero bueno, les agradezco mucho. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias, Nora, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día todos. Muchas gracias y hasta la próxima.